Bienvenidos a un viaje hacia un conocimiento que yace oculto a plena vista, un saber ancestral encapsulado en las páginas de textos antiguos y particularmente detallado en un fascinante libro de hace más de un siglo, un libro que, al explorar las raíces herméticas y alquímicas de nuestra espiritualidad, nos revela una verdad sorprendente, que las escrituras sagradas, más allá de su lectura literal, son en realidad complejos mapas alegóricos del templo más sagrado que existe, el cuerpo humano. Este conocimiento, basado en la filosofía de la etimología, el poder oculto en el origen de las palabras, era, según parece, comprendido por nuestros ancestros, por los iniciados. Pero con el paso del tiempo y la llegada de ciertos poderes, esta sabiduría fue deliberadamente velada. Se cambiaron los calendarios, se alteraron las lenguas, se modificaron los nombres de los dioses y, crucialmente, se reescribió el significado de las palabras sagradas. Controlar el lenguaje es controlar la historia y la percepción de la realidad. Si te sientes atraído por el lado esotérico, por la teología profunda, por la alquimia verbal, esta exploración puede ser reveladora, especialmente si tus raíces culturales provienen de Occidente, de las tradiciones abrahámicas. No pretendo desacreditar ninguna fe. Al contrario, mi intención es compartir una perspectiva que, desde mi punto de vista, puede enriquecerla enormemente al desvelar sus fundamentos, olvidados, porque la tesis central de este antiguo texto es audaz. Gran parte de lo que hoy se presenta como doctrina religiosa establecida, especialmente bajo la influencia histórica que podríamos llamar romanizada o vaticanizada, no es la verdad original, sino una inversión, una externalización de un proceso profundamente interno. Para adentrarnos en esto se requiere una mente abierta, una disposición a cuestionar lo aprendido. Comencemos por el concepto central, Cristo. Los cristianos primitivos, identificados en estas enseñanzas como los esenios, sabían que Cristo no era solamente una figura histórica, sino fundamentalmente una sustancia, un aceite sagrado, un ungüento. La propia palabra griega Christos significa el ungido, refiriéndose a este aceite. Este precioso fluido, según se nos explica, se genera y se contiene especialmente en la médula espinal y por conexión nerviosa en todo el cuerpo. Proviene del río que fluye desde el Edén para regar el jardín. Aquí, Edén se identifica alegóricamente con el cerebro superior, la fuente creativa. El jardín, por supuesto, es nuestro cuerpo físico. Los antiguos sabían que las escrituras, hebreas o griegas, usaban parábolas y fábulas para describir este cuerpo temible y maravillosamente hecho. Estos adeptos entendían que la secreción, la palabra secreto viene de secreción, de la materia gris creativa del cerebrum, el cerebro principal, es la causa misma de nuestra existencia física. Sabían que el río Jordán simbolizaba la médula espinal, ese canal central que desciende por nuestra columna. Y el Mar Muerto, el punto final del Jordán, representaba el plexo sacro, en la base de la columna vertebral. En esta zona reside una sustancia densa, oleosa y salina, que compone el plexo y la llamada cauda equina, literalmente cola de caballo en latín, por la apariencia de los nervios que emergen allí. Esta sustancia base puede compararse al petróleo crudo. De hecho, la palabra petróleo deriva de petra, piedra, mineral, sal, y oleum, aceite en latín. Por contraste, la sustancia más fina, el aceite o ungüento que viaja por la médula espinal, sería como el queroseno o aceite de carbón. Ahora viene la alquimia interna. Cuando este aceite más fino es elevado y cruza los canales nerviosos conocidos en Oriente como Ida y Pingala,
dos corrientes energéticas que serpentean la columna y se cruzan en ciertos puntos, llega a la médula oblongata, en la base del cráneo, donde contacta con el cerebelo. Este lugar es denominado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Sí, el Gólgota bíblico no es solo una colina en Jerusalén, es una referencia directa a nuestro propio cráneo. En este punto, el fluido es refinado, como el queroseno se refina para producir gasolina, una sustancia con una vibración mucho más alta, capaz de causar la ascensión. Aquí ocurre la crucifixión interna, y es vital entender esto. Según esta enseñanza, crucificar no significa matar, sino incrementar el poder 1000 veces. Una vez que este aceite, ungüento, es crucificado o potenciado, permanece en la tumba durante 2 días y medio. La tumba se identifica con el cerebelo. ¿Por qué 2 días y medio? Porque ese es el tiempo aproximado que tarda la luna en atravesar cada signo del zodíaco. Al tercer día, esta esencia refinada asciende a la glándula pineal. La pineal es la joya de la corona, el pináculo del templo, que conecta el cerebelo con el tálamo óptico, el ojo central en el trono de Dios. Este trono se encuentra en la cámara cerebral superior, esa concavidad sagrada formada por la curva del cerebro, considerada el Altísimo o la parte cumbre del templo corporal. Esta sustancia vital ascendida es una precipitación del aliento de vida insuflado en el ser humano. Es el verdadero Espíritu Santo, la esencia vital hecha íntegra y sagrada. Es la sagrada secreción, cuyo secreto ha sido guardado por siglos. Esta secreción desciende inicialmente desde la zona de la pituitaria y la pineal, bajando por la columna hasta la región sacra, portando el potencial eléctrico para la creación de nueva vida física. Pero aquí está la clave alquímica. Si esa fuerza vital, esa energía cargada, no se disipa o desperdicia únicamente en la expresión física externa, su química se transforma. Ocurre la boda química. La sustancia se vuelve menos densa, más etérea, y tiene la capacidad de ascender de nuevo por el canal central, en el fluido cerebroespinal, como el mercurio en un termómetro. En su ascenso, reposa temporalmente en un centro vital, el plexo solar, también llamado el pesebre, o la nave del templo. ¿Por qué solar? Porque ahí, durante un periodo específico, se recarga con energías cósmicas. Y aquí entra la conexión astrológica mensual. Según este conocimiento ancestral, cada 29 días y medio aproximadamente, el ciclo lunar sinódico, cuando la luna transita por el mismo signo zodiacal en el que se encontraba el Sol en el momento de nuestro nacimiento, nace una semilla, un germen psicofísico en nuestro plexo solar. Nuestro cuerpo lo sabe. Aunque no seamos conscientes, esta cita cósmica mensual ocurre. Durante esos 2 días y medio que la luna está en nuestro signo solar natal, el plexo solar actúa como una batería, absorbiendo una carga eléctrica especial de las energías combinadas del Sol y la luna. Por eso se llama plexo solar. No es casualidad que médicos de todas las culturas señalen ese punto. Esta semilla mensual, que tiene el olor característico asociado a veces con el pescado, era llamada Jesús, del griego Ishtis, pez, o Nun en hebreo, que también significa pez y vida. Es el Josué, hijo de Nun. Es el pan nuestro, de cada día, el pan bajado del cielo. Este pan de pescado es el fruto del árbol de la vida interno, y aquí viene la elección crucial. ¿Qué hacemos con esta semilla mensual? Se convierte en el fruto del árbol del bien y del mal.
Es bueno si se salva, si se conserva y se lanza sobre las aguas, la circulación sanguínea y nerviosa para que sea recogida por el nervio neumogástrico o vago, las ramas de ese árbol interno y ascienda hacia la glándula pineal para la iluminación. Es malo si se come o consume en la expresión sexual puramente física y sin conciencia, o si es destruida por el alcohol, la glotonería o estados emocionales densos. Se nos dice que los ácidos y el alcohol cortan químicamente, dividen este aceite precioso que debe unirse con sales minerales específicas del cuerpo para formar la semilla. Por eso la advertencia: ningún borracho heredará el reino de los cielos. No se trata solo de moralidad, sino de fisiología sagrada. Se nos instruye a no comer este fruto en el plano animal de Adam, palabra hebrea para tierra roja, el plano terrenal. Al que venciere, al que conserve y transmute esta energía, se le dará a comer del árbol de la vida en el cerebelo, que es el hogar del hombre espiritual, del ego superior. Y hablando del cerebelo, tiene forma de corazón y en griego antiguo se le llamaba corazón. Así la frase, como un hombre piensa en su corazón, así es él, se referiría no al músculo cardíaco, sino al cerebelo, el verdadero asiento vibratorio del pensamiento. El órgano físico que llamamos corazón en griego y hebreo es denominado divisor o bomba. Su función es mecánica. El pensamiento elevado vibra en el lóbulo superior del cerebelo. El lóbulo inferior gobierna el mundo animal, la sección del cuerpo por debajo del plexo solar, llamada alegóricamente el Bajo Egipto, el reino de la tierra, regido por Apolión o el diablo, que es Libed, vivido, deletreado al revés, asociado con Satán, Saturno, que rige las entrañas. El árbol de la vida, reiteramos, no es un lugar externo, es nuestro propio sistema cerebroespinal. El cerebro es la raíz, la médula el tronco y los nervios las ramas. Somos un árbol invertido andante. Durante los primeros siglos, hasta alrededor del 300 DC, los cristianos originales, esenios, comprendían estas alegorías. Pero la persecución por parte de un sacerdocio que buscaba poder terrenal los forzó a la clandestinidad, usando el signo del pez como símbolo secreto. Entonces, alrededor del año 325 DC, aparece Constantino, descrito en el libro como un emperador romano pagano, un monstruo. Se dice que asesinó a su madre y hirvió a su esposa en aceite porque mantenían las doctrinas originales. Informado de que sus crímenes requerían largas encarnaciones para ser expiados, Constantino, como el anticristo, aquel que se opone al Cristo interno, buscó un atajo, una forma de engañar a la ley cósmica. Convocó a los maestros degenerados del cristianismo de la época en Nicea. Tras meses de disputas y luchas de poder sobre los escritos primitivos que vestían las maravillas del cuerpo en imaginería oriental, el Concilio de Nicea, dominado por Constantino, decidió, a veces por mayorías exiguas, qué manuscritos serían considerados palabra de Dios y cuáles no. Se votó para que los símbolos del cuerpo fueran interpretados como personas históricas literales. Se afirmó que Jesús era un hombre histórico específico cuya sangre física salvaba, una idea que el libro califica de sin fundamento. Se editó, se cortó, se añadieron textos. Los otros evangelios, eliminados. Se institucionalizó una versión externa y literal, un ejemplo de la ignorancia que se les atribuye. Votaron si los ángeles tenían alas. La minoría sensata argumentó que la escalera de Jacob demostraba que no las necesitaban, pero no entendían que Jacob en hebreo significa el que agarra el talón o círculo,
refiriéndose al ciclo zodiacal, y que la escalera misma es una alegoría de la columna vertebral, con sus 33 vértebras como peldaños por donde ascienden y descienden los ángeles, que también significa ángulos de luz, o mensajeros, impulsos nerviosos, energéticos. Constantino y sus sucesores vieron que la única forma de perpetuar esta versión externalizada y controlar a las masas era mantenerlas ignorantes de la operación de la ley cósmica interna y su reflejo en los cielos. Por eso, citando las Escrituras, cambiaron los tiempos y las estaciones. Manipularon los calendarios. Establecieron que el sol entraba en Aries el 21 de marzo. Pero Aries, el carnero que rige la cabeza y cuyo nombre significa surgir, debería marcar el primer día, el inicio del año natural en el equinoccio de primavera. Abril 19 debería ser el inicio de Tauro, el cuello, y así sucesivamente, a través de los 12 signos que rigen las 12 partes del cuerpo humano. Los nombres mismos de los meses nos delatan la manipulación. Octubre viene de octo, 8, pero es nuestro 10º mes. Diciembre viene de decem, 10, pero es el 12º. Suprimieron esta verdad para que la gente no comprendiera que los cielos declaran la gloria de Dios a través de ciclos que resuenan directamente en nuestro ser. Incluso hoy, la mayoría de los almanaques comunes, excepto los astrológicos más precisos, perpetúan un error introducido entonces. Hacen que la luna entre en los signos del zodíaco 2 días y medio antes de que astronómicamente lo haga. Así se mantiene la confusión, la desconexión, la mentira pagana de Constantino, el anticristo que niega al Cristo interior. Este libro centenario nos ofrece una perspectiva radical. El Cristo y todo el drama de la crucifixión y resurrección ocurren dentro de nuestra propia carne. Los fluidos vitales, si se conservan y no se desperdician en deseos puramente animales o físicos, tienen el poder de salvar el cuerpo físico y elevar la conciencia. Nos llaman a regresar al Dios y al Cristo dentro de nosotros. El verdadero Armagedón es la lucha interna. La verdadera acción es un estado de conciencia iluminada. La sabiduría no está perdida, está codificada en nuestro interior, esperando ser redescubierta. La pregunta final que nos deja este conocimiento es: ¿estamos listos para reclamar nuestra herencia divina, para activar el potencial dormido en nuestro propio templo sagrado?